Bueno, mis hermanos, hay verdades que incomodan y esta es una de ellas. Sin embargo, es una bendición que Dios haga el vínculo matrimonial que no dependa de la voluntad de dos personas, de dos seres humanos, que si ya no están puestos de acuerdo, bueno, se ponen de acuerdo en separarse y seguir cada uno su camino, sino que es algo, es algo más profundo, o sea, la realidad del vínculo matrimonial es algo eh, especial para Dios, no solo porque es como una alegoría, un ejemplo de su unión, de la unión de Cristo con la iglesia, ¿sí? Sino porque Él ha querido que cada pareja trascienda, no solo vivir en un plano meramente humano, material, y no solo unirse en amistad, que es importante, y no solo tener la unión romántica o erótica, que también es importante y es parte de los beneficios del matrimonio, sino una unión más profunda todavía, la unión matrimonial. Hoy vamos a hablar acerca de la vida marital de, de uno de los grandes historiadores. Es uno de los historiadores contemporáneos al cristianismo del primer siglo y él habla acerca de Jesús, él habla acerca también de otras cosas. Estoy hablando de Flavio Josefo, cuyo nombre es Flavio, perdón, Tito Flavio Josefo. Vamos a hablar también porque él toma ese nombre y un poco acerca de su vida, pero más que todo vamos a verlo desde el punto de vista de cómo un judío del primer siglo eh, tomó las decisiones que tomó, ¿verdad? Tito Flavio Josefo, este hombre, este hombre, este hombre fue un genio. Eh, Él salvó su vida engañando a sus compañeros para matemáticamente quedar él vivo y Y es interesante que él se dedicó a las letras, él fue tomado como esclavo por Roma, por los romanos, pero es que deshacerse de un hombre inteligente para un rey, para un noble que necesita buen consejo, buenos gobernantes, es difícil. Ellos se pueden deshacer de un hombre inteligente y malicioso, porque puede atentar contra su vida, pero deshacerse de un hombre inteligente o un genio es algo que los reyes no hacen, más bien lo hacen parte de su corte. Entonces, Tito Flavio Josefo fue un historiador judeo-romano. Él participó en la guerra de Judea contra Roma. Él era un sacerdote, él era levita, si no me equivoco, y entonces este, él fue encargado para hacerle la lucha a los romanos que venían avanzando desde el norte. Entonces, él defendió como pudo la ciudad que le asignaron para que defendiera, pero cayó en poder de Roma. Él se metió en una cisterna junto con otros 5 o 10 de sus compañeros y se pusieron de acuerdo de que se iban a suicidar para no caer en manos de los romanos que hacían cosas horripilantes con, con los combatientes contrarios. Entonces, eh, eh, Flavio Josefo, él vino y controló, manipuló la situación. Abajo en la cisterna, los romanos estaban arriba esperándolos para, para que cada uno matara a un compañero según una fórmula, que no logro recordar bien, pero al final del grupo solo él quedó vivo al final y porque habían quedado que el último que quedaba vivo se iba a suicidar solo.
que los demás se iban a sacar suertes y que uno iba a matar al otro y al otro y al otro. Y bueno, Flavio Josefo quedó de último, ¿verdad? Les jugó la vuelta, salió de la cisterna y entonces ya desde el principio los romanos vieron este hombre es súper inteligente. Su nombre judío era Yosef ben Matitiahu. Él nació aproximadamente en el año 37 después de Cristo. Cristo ya había muerto y resucitado. Y murió en el año 100. Él estuvo vivo durante la explosión inicial del cristianismo. Él era levita, sí, de hecho de familia noble y rica, y era parte de la dinastía real Hasmonea. Él fue educado en Jerusalén, luchó contra los romanos, se cambió de bando y fue protegido por Vespasiano, que se llamaba Tito Flavio Vespasiano. Por eso Josefo tomó el nombre, se cambió el nombre de Joseph ben Matitiau a Tito Flavio Josefo. ¿Por qué? Porque su, su amo, así se llamaba, Tito Flavio Vespasiano. Él tomó el nombre Tito Flavio Josefo, que se le conoce como Flavio Josefo. Él escribió las guerras de los judíos, antigüedades de los judíos, contra Apión y la vida de Josefo, es decir, su autobiografía. Al vivir en el primer siglo y ser judío, su vida refleja la cultura de aquellos días. Aquí a mi derecha vemos cuando el emperador Tito sale con la menorá y con todo el botín que sacó del templo judío. Bueno, ahora con respecto a su vida de matrimonio, él estuvo casado 4 veces, según lo que pude investigar. Su primera esposa falleció en el sitio a Jerusalén. Su segunda esposa fue una judía de Cesarea, capturada por los romanos, con la cual se casó por sugerencia de Vespasiano. Esta segunda esposa lo abandonó. Entonces fue un matrimonio así medio forzoso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se cambió de bando, trabajó para los romanos. Entonces el emperador le dijo, mira, cásate con esta esclava. Su tercera esposa fue una judía de Alejandría, con quien tuvo 3 hijos, pero solo uno sobrevivió, Flavio Hircano. Su cuarta esposa fue una judía de Creta, de una familia distinguida con quien tuvo 2 hijos, Flavius Justus y Simónides Agripa. Se divorció de su segunda esposa. Entonces, él escribe en la guerra de los judíos. Esto está en 5.419. Entiendo que este peligro se extenderá a mi madre y a mi esposa. Entonces, habla de su esposa. Y a aquella parte de mi familia que no ha sido, bajo ninguna circunstancia, innoble. De hecho, una que ha sido muy prominente en tiempos antiguos. Entonces, él reconoce su linaje noble. Y tal vez ustedes puedan imaginar que solo a favor de ellos es que les doy a ustedes este consejo. Si eso es todo, mátenlos. Es más, tomen mi sangre como una recompensa, si eso pudiera asegurar su protección. Porque yo estoy listo para morir en caso que ustedes regresen a una mentalidad sana después de mi muerte. Es un poco difícil de traducir, pero aquí lo importante es que menciona a su esposa. Aquí en su Vita, la vida de Flavio Josefo, Vita del verso 413 a 415, él dice, sin embargo, pienso que ahora me será apropiado añadir un recuerdo de los hechos de mi vida que no he relatado en ese libro de la guerra judía. Porque cuando se terminó el sitio de
de Jotápata, que es a donde les dije que él luchó contra los romanos. Y yo estaba entre los romanos, que les dije que él sobrevivió por su inteligencia. Fui muy bien cuidado, o sea, lo trataron bien, por el gran respeto que me mostró Vespasiano. ¿Por qué Vespasiano le mostró respeto a este judío? Como les dije, pero probablemente porque él mostró ser una persona sumamente inteligente. Además, a su mandato, me casé con una virgen que estaba entre los cautivos de aquella región, pero no vivió mucho tiempo conmigo, sino que se divorció después que me liberaran de mis cadenas y que me fuera a Alejandría. Sin embargo, me casé con otra esposa en Alejandría. Y como podemos ver, él probablemente se divorció también de su tercera esposa y se casó con una cuarta, ¿verdad? Esta es la vida de Flavio Josefo. Entonces podemos ver cómo él vivió como judío, con principios judíos dentro de un mundo dominado por Roma, dominado por la cultura romana, griega, y él, bueno, él adoptó, él vino a formar parte de la familia de Vespasiano, adoptó los primeros dos nombres patronímicos, creo que se llama, de la familia de Vespasiano, de tal forma que él se vino a llamar tipo Flavio, Tito Flavio Josefo, y le puso uno de esos nombres a uno de sus hijos. Entonces él tuvo cuatro esposas, enviudó de la primera, y con la segunda y con la tercera hubo un divorcio y bueno, terminó casándose con una cretense. Y como les digo, la vida da vueltas, pero el, el, el principio es que si estás soltero y querés casarte, que tengas claridad de que el matrimonio es de por vida hasta que la muerte los separe. Y que el voto matrimonial lo realizas en la presencia de Dios, que Dios te une de una forma especial a esa otra persona. Independientemente de lo que esa persona te haga en contra tuya. Si comete adulterio, si cae en prostitución, si cae en drogas, si cae en alcohol, independientemente de lo que esa persona haga. Tu deber es amarla incondicionalmente, de la forma como Jesús te amó cuando fue a la cruz, derramó su sangre, se puso en tu lugar, recibió el castigo de Dios, la ira de Dios, para lograr tu salvación. Entonces, en el matrimonio es a donde se aplica amarás a tu prójimo como a ti mismo, que eso está en la ley de Moisés, pero también como lo modifica Jesús, amarás a tu hermano como yo te he amado. ¿Sí? Entonces, es algo, o sea, el amor es independiente de si ya no tenés buenos sentimientos para con ella, independiente de la conducta de ella, dependiente, ¿sí? Hay quienes se casan jóvenes y resulta que la mujer es esquizofrénica. Y sí, sufre el resto de la vida. Hay quienes se casan, tienen hijos y en la vejez la esposa queda con cierta invalidez y él viene y la cuida. Eso es amor, es cumplir los votos y que uno hace delante de Dios y persistir hasta el final. Y todos conocemos casos de personas que tienen más de 50 años de casados, ¿verdad? También conocemos casos de gente, tal vez amigos o familiares, que se casaron, se divorciaron rápido, se quedaron solteros. eh, pero lo principal es que nosotros tomemos este asunto del matrimonio desde el punto de vista a como Dios lo mira. Ve, Hay, hay cosas buenas para aquellas personas que deciden obedecer a Dios. Hay cosas buenas en este mundo
y en el siguiente, porque no todo se queda, o sea, no todo es acá. Lo que hacemos hoy influye en nuestra eternidad. ¿Sí? Ahora, si estamos casados, no nos divorciemos, no, no hagamos eso, no, no, no es algo bueno, aunque haya todo tipo de causal de divorcio que, digamos, como le decía, lo típico en el mundo protestante, ya sea arminiano o calvinista o de cualquier ramal del protestantismo, incluyendo los evangélicos, es que por infidelidad conyugal, si se puede, si sos víctima, o por abandono, también se puede si sos víctima. ¿Verdad? Y que legalmente delante de Dios se puede y puedes rehacer tu vida, pero el propósito de esta vida no es ser feliz. El propósito de esta vida es hacer feliz a Dios con mi pensamiento, con mi conducta. El propósito de esta vida es que yo haga feliz a la persona con la cual contraigo matrimonio. Y eh, la felicidad le viene a uno de regreso, porque la Biblia describe a Dios como el Dios bienaventurado. Ahí dice, no sé si en Tito, el Dios bienaventurado. Entonces, Dios está contento y feliz todo el tiempo. Así como dice, hay felicidad, hay alegría, hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un impío se arrepiente, ¿verdad? ¿Quién está teniendo ese gozo delante de los ángeles? Dios. Dios se goza de cada persona que confía en Cristo para salvación. Él se goza enormemente. Hay gozo en su corazón. Entonces, si yo comienzo a vivir, a caminar en el Espíritu, el gozo del Espíritu me contagia. Entonces soy feliz siempre, soy alegre, soy feliz. Y claro, eso es una felicidad en el Espíritu, porque Él me contagia con su felicidad. Pero tener felicidad en esta vida no es el propósito. El propósito es buscar a Dios, encontrarlo y conocerlo y darlo a conocer. Y allí, en ese camino hay momentos de tristeza, obviamente, hay momentos de soledad, claro, hay momentos de sufrimiento físico, psicológico, claro. Pero en todo esto, el Señor nos fortalece. Hay momentos de alegría, hay momentos de gozo. Pero dentro del fruto del Espíritu Santo está el gozo o la alegría permanente y la paz. Entonces, si uno anda en el Espíritu, uno recibe el fruto del Espíritu, que se describe en Gálatas, el fruto del Espíritu, que eso involucre la alegría y la paz. Entonces, no es que yo, tengo que divorciarme para casarme de nuevo, para ser feliz o para realizarme como persona. No es tanto así. Y sí, y hay legitimidad en querer ser feliz, y yo quiero ser feliz, obvio. Si todo el mundo no quiere ser una persona triste o que le vaya mal en la vida. O sea, claro, uno quiere cosas buenas para uno mismo. Por eso, amar al prójimo como a ti mismo, te amas. Vos solito te amas a ti mismo. Claro, uno quiere cosas buenas. Pero la vida no consiste en buscar la felicidad. La felicidad le viene a uno como un subproducto de buscar a Dios, encontrar a Dios, conocerle, quién es Él, cómo es Él, qué le gusta, qué no le gusta, y darle a conocer. Y ahí viene la felicidad. Entonces, ninguna persona te va a hacer feliz. Si ya estás en el matrimonio y no eres feliz, es que ninguna persona o sea, no caigamos en el engaño de que si me divorcio y me caso, pero con esta otra sí. Eso es un engaño. Ninguna persona te va a hacer feliz.
Más bien, si caes en ese engaño, se van a aprovechar de vos, de tus recursos, de tu tiempo, de tu trabajo, del lomo que le pones al momento de trabajar, del fruto de tu trabajo. Y este asunto de no caer en adulterio es uno de los temas eh, que más toca Proverbios capítulo 1 al capítulo 9, que es la introducción del libro de Proverbios. Ahí hay como dos, tres capítulos que hablan así específicamente, porque eso impacta en las personas. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él nos lee como quien lee un libro abierto, pero Él espera que nosotros le digamos lo que tenemos en el corazón. Entonces, cualquier situación de frustración, cualquier situación de problema, hablemoslo con Él. O sea, no esperemos es que como Dios lo sabe todo, estoy esperando que él me diga algo. No, hablalo con Él, sacalo, hablalo con Él. Y Él es capaz de apoyarnos en cualquier tipo de circunstancia. Él quiere que seamos felices, pero lo que Él más quiere es que le conozcamos, ¿verdad? Si nosotros eh, nos divorciamos, cometimos algún error al principio de nuestra vida, nos casamos, nos divorciamos, fruto de los problemas, tal vez nos volvimos a casar y venimos a Cristo ya con un segundo matrimonio, no es necesario volverse a divorciar. No caigamos en ese error. Tomemos nuestro segundo matrimonio como un comienzo nuevo y cuidémoslo, cuidémoslo. Tal vez no pudimos hacerlo con el primero, pero con este segundo, sí. Cuidémoslo, tomémoslo en serio, conozcamos a Dios, crezcamos en Cristo y sigamos adelante. Seamos responsables. No nos volvamos a divorciar buscando la primera esposa. Eso no. Ya quedó en el pasado, ya quedó así. Ahora, si por eso las razones de la vida hay algún tipo de problema en el matrimonio que pone en riesgo la vida de alguien, ya eso es algo diferente. Uno se puede separar físicamente. Pablo dice en 1 Corintios 7 que la mujer no se separe del marido, pero no está hablando de divorcio, está hablando de separación. Pero si se separa, dice él en una cláusula parentética, pero o sea, la voluntad de Dios es que no se separe, pero si se separa, que permanezca soltera, o sea, sin volverse a casar, o que se reconcilie con su marido. Entonces, no da la opción de un segundo casamiento para alguien que se separa físicamente de su cónyuge por problemas de integridad física, puede ser integridad, abuso físico, que le pega, que la golpea, puede ser abuso psicológico, porque sí hay parejas que abusan psicológicamente del otro y el otro, o sea, no está bien la cita, una relación, como dicen, tóxica. Eh, ¿De cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que amemos al cónyuge. Para el perdón no hay excepción. O sea, Dios me manda a perdonar todo, de todo. Dios, pero me hizo tal cosa, perdónalo. También hay que ser prácticos en la vida y que si es algo que es dañino para uno o incluso dañino para la otra persona, bueno, hay otras cosas prácticas que uno tiene que, que, que hacer, ¿verdad? Pero si al final termina siendo la separación la mejor opción en un caso en particular, entonces el apóstol Pablo dice, bueno, si se separa, que permanezca soltera o que se reconcilie con su marido. Es el consejo que da las escrituras. Porque pues claro, Dios entiende la situación de pecado de todos nosotros. Ahora, eso no significa que esa separación sea un divorcio propiamente como tal. O sea, así como en el video pasado, Juan el Bautista le dijo a Herodes Antipas, no te es lícito tener la esposa de tu hermano,
esa es la verdad. Pero la verdad hay que vivirla en un contexto de que Dios tiene gracia con todos nosotros y de que Dios quiere que sí, que, que nos levantemos y que comencemos a tomar pasos que tienen que ver con la sobriedad en nuestra vida, con la paz, con el buen consejo, con la buena conducta, con la finalidad de conocerlo más y darle a conocer y al final en nuestra vida, al final, Dios nos va a juzgar a todos los creyentes en el bema de Cristo y ahí cada quien va a recibir según lo que hizo en su vida, sea algo que hizo algo productivo con su vida o que no hizo nada productivo con su vida, pues no va a tener nada que recibir, ¿verdad? Recordemos que somos salvos por fe, por medio de la gracia. Es una salvación, Dios o sea, no es por mérito, no es por mérito, ni por apadrinazgo político tampoco, sino que somos salvos por fe sin tener mérito alguno al reconocer que necesitamos perdón de los pecados porque somos pecadores. Al reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón y que no podemos ser salvos por buenas obras y que estamos entre la espada y la pared, bajamos la cabeza y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En ese momento nacemos de nuevo y el consejo de Pablo es que nos quedemos tal y como estábamos cuando confiamos en Cristo. Así que yo los animo, mis hermanos, a seguir adelante. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque tiene enormes consecuencias personales, familiares, eclesiásticas y a nivel de la sociedad aquí en Latinoamérica. Así que espero que este video haya sido de bendición. Si les ha gustado, no olviden de darnos like, poner sus comentarios, orar por el ministerio de texto y teología y estamos en contacto, ¿verdad? Cualquier cosa me pueden escribir a eduardofloresugc@yahoo.com y que el Señor los bendiga. Nos vemos.